Sí, listo. ¿Y qué Ahí ya está grabando? ya estoy grabando, sí, ya comencé a grabar. Entonces, ya está pendiente, sí, Ok, Sebastián. sí. Entonces, mire, Sebastián. De- Como le dije. Sí, bueno, primero toca leer el ejercicio, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, damos el ejercicio. Ok. Bueno, voy a pasar por acá. Ah, bueno, acá ya lo tenía. Entonces dice, un fabricante estima que cuando se producen Q unidades de cierto producto, cada mes el costo total es este, ¿sí? Entonces, ¿Q qué es? Pues acá dice, Q es, es el Q de unidades que se produce, ¿sí? O sea, por ejemplo, si usted tiene una zapatería, El número de productos. entonces, ¿qué será? Pues el número de zapatos, exacto. Y ese Exacto. Q, ¿qué será? Pues el costo total de De todos todo esos lo que se produce. zapatos durante un mes. Exacto. Entonces, el costo total es, bueno, este costo acá y está en millones de pesos colombianos. Determine el nivel de producción. Bueno, ahorita cortamos y volvemos a grabar, porque acá dicen que quedan 10 minutos. Entonces dice, determine el nivel de producción. ¿Sí? Esta parte, ¿qué es? ¿El nivel de producción qué es? Pues es Q. ¿Cuánto puede nivel? Sí, o sea, O ¿cuántas sea, unidades? bueno, no es que sea unidades, sino como nivel de producción. Sí, es como sí, como una cantidad. Y lo cual sería pues el mismo valor de Q. Entonces nos dicen, determine el nivel de producción que minimiza el costo promedio por unidad. Entonces, acá nos dicen el costo promedio, ese costo promedio, ¿sí lo ve? A Q. Sí. Este A es el costo promedio, ¿sí? El costo promedio. Entonces, ¿cuál función es la que tenemos que minimizar? ¿Cuál función? Pues A Q, ¿cierto? A Q, sí. Bueno, antes de comenzar ahí, no sé si usted sea bueno en cálculo o no, pero el hecho que, por ejemplo, yo tengo una función así, cx igual a x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué Sí. significa eso? O sea, ¿qué significa estos paréntesis y este x? Pues significa que si usted acá le pone 2 entonces el x lo cambia por 2. Va a ser dos, sí, correcto. Exacto, Dos a la ok. dos. Entonces sí, solamente quería asegurarme que sabía eso. Entonces, el costo promedio es igual, acá dice ACQ sobre Q, ¿sí? O sea, es decir, CQ es esto, ¿cierto? Entonces, esta partecita que está acá es EQ. Entonces, todo Ok, esto ok. es SQ y Sí. se divide sobre Q. Sobre la Q, sí. Exacto, ahí está. Entonces voy a eliminar esa parte porque, o bueno, voy a dejarla ahí, pero esto, nada de esto. Le va a poner valor de X. Sí, ese solamente fue para el ejemplo en el que le dimos valores a la A, al B y al C. Sí, Sí. solamente era para ese ejemplo. Y yo puse X, pues porque obviamente acá, si usted pone Q, si usted pone, por ejemplo, Y igual a Q, no le queda bien. Sí, o sea, no grafica, Obvio. porque se grafica con Y igual a X, sí. O sea, cambia la Q por X y ya. Sí, es eso. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca minimizar, ¿no? Obvio. Entonces nos toca minimizar, pero a ver si se puede bajar esto para... Pero sí, por tu cumpleaños. Si lo que nos toca hacer es minimizar esa función. O sea, en sí nos toca calcular el valor de Q para el cual AQ o sea, AQ toma el valor
el valor mínimo, ¿sí? A esto nos, a esto significa, pues, minimizar. Minimizar, sí. Bueno, y minimizar, como observa usted, acá yo tengo la gráfica, pues obviamente usted, aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Obviamente sus valores negativos no los vamos a tomar porque usted no produce cosas negativas, ¿cierto? Esto acá Obvio. es una gráfica, aparece, o sea, ya sabe que el eje Y Es que el de, es el es de el de 10. AQ, ¿cierto? Ajá. Y el eje X es el de Q, es decir, que acá en un zapato, en uno coma y pico zapatos, se produce cuánto? Bueno, uno coma y pico zapatos, en el ejemplo de Se la producen zapatería, 9. se producen tal. Y ese es el valor mínimo, ¿sí? Entonces, en dos zapatos, bueno, no es que se produzca, sino que en dos zapatos el costo promedio es 10 y pico. Entonces, ¿cuál es el 10. valor mínimo? Este puntico, ¿cierto? Este punto acá, ¿cierto? Ese es el valor Sí. mínimo. Y eso es lo que necesitamos, calcular ese valor mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Si recuerda usted de cálculo uno, ¿qué se hacía con la derivada? Se... No recuerdo muy bien. Listo, no pasa nada. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Mire, tenemos esta función. Pero ya. Tengo esa función, x al cuadrado más uno. Entonces, vengo acá, gráfico. Vamos a graficarla para que usted mire. Entonces, bueno, la grafiqué. Como observa, usted ve un valor mínimo en dónde. ¿En dónde lo ve? O bueno, En uno. vamos a poner, hacerla de esta forma para que quede más claro aún. Bueno, creo que se traba porque no ha dado el valor que es. Vamos a eliminar esa parte y vamos a graficar de nuevo. Acá x menos uno y este será el cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? ¿O dónde ocurre el valor mínimo? En uno. En x igual a uno, ¿cierto? En ese punto. Sí. Entonces, usted lo que hacemos acá, pues, siempre para calcular el valor mínimo, es que, bueno, resulta que, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este punto, esta pendiente es negativa. En ese punto, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Qué pasa con la pendiente de esa recta? ¿Cuánto es? Pues es horizontal, ¿cierto? Y al ser Sí. horizontal, pues tiene pendiente cero. O sea, y' es igual a cero. Por tanto, es lo que hacemos. Derivamos 2x, ¿cierto? E igual a, bueno, este no es el ejemplo que pusimos ahorita. Es x menos 1 al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es derivar esa expresión, que haría así, y es igual a cero. Entonces, pues obviamente nos quedaría que x debe ser igual a uno, ¿cierto? O sea, que en x igual a uno hay allá sea un máximo o un mínimo. Pero entonces en este Obvio. caso hay un mínimo, ¿sí? Como observa usted acá en ese punto, aquí es donde ocurre el mínimo, en x igual a uno, ¿sí? Entonces eso es. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Mediante la derivada, mediante a' de q, si la derivada de a, vamos a igualarla a cero. ¿Para qué? Pues aquí dice, para calcular el valor de q para el cual se minimiza esta función. Entonces, bueno, ya para no, ya para ahora sí, ya avanzar en esa parte, o sea, lo importante es que si usted entiende la teoría y si usted entiende, sí, si usted entiende la teoría, pues ya practicando con esto, usted llega a la exposición eh, ya manejando los temas y no necesita usted ponerse a grabar nada, ¿sí? Además, esto no es que sea tan complicado. Bueno, y acá tengo esa fórmula. Resulta esa fórmula, diferenciación
Diferenciación numérica, sí. H debe tender a cero. Entonces, pues acá aparece una fórmula. ¿Sí la de acá? Sí, Aquí en esa parte. Entonces, esa fórmula que nos dice, nos dice que la derivada de una función, o sea, sí, nos dice que la derivada, espera aquí, que la derivada de una función se aproxima a esta expresión, a f de x más h menos f de h sobre h, ¿sí? ¿Y h qué pasa? Este valor de h debe tender a cero, porque es que resulta la derivada, o sea, la definición de la derivada es cuando el límite h tiende a cero. Entonces, por eso acá, entre más leemos el valor h de cero, si entre más se acerca a cero, ¿sí? Si es que 0,000000001 se acerca más a cero, entonces esa es la idea, que este h se tienda más a